Buenas noches, hermanos. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros. Buenas noches, amigos. Buenas noches, familia. Como repito, que sea nuestro Señor Jesucristo el que bendiga nuestras vidas, hermanos, amigos, familia. Y qué mejor bendición que podamos leer su palabra para poder entender los propósitos de nuestro Señor Jesucristo. Porque Dios tiene propósitos en cada persona. Dios quiere que nosotros tengamos un propósito en Él, ¿verdad? No nacimos solo para nacer, crecer y morir, no. Tenemos un propósito. Como primer punto, aceptar a nuestro Señor Jesucristo con todo nuestro corazón, con nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente. Ese es el primer objetivo. El segundo objetivo hemos venido hablando, que es aprender a amar a los hermanos, aprender a amar al prójimo y aprender a amar al enemigo. Sí, hasta los enemigos Dios quiere que nosotros entendamos que es de esta manera que podemos honrar y glorificar a nuestro Señor Jesucristo. ¿De qué manera es? De que podamos ser atalayas en este mundo, hermanos. Ser atalaya significa amar a nuestro Señor Jesucristo voluntariamente. Eso significa ser atalayas. Por lógica, tal vez no estoy hablando en el término lingüístico o algo por el estilo. Lo estoy hablando como yo lo creo conveniente o como yo lo siento. Como yo puedo interpretar que un atalaya lo único que tiene que hacer es hacer la voluntad de Dios. Dios quiere que nosotros podamos aprender a hacer su voluntad. Ya que este hermoso privilegio se lo dejó Dios al hombre, a los humanos, para que entre nosotros mismos aprendamos a amarnos unos a otros. Miren, no hay necesidad de hacer muchos holocaustos o muchos holocaustos. No hay necesidad, hermanos. No hay necesidad de hacer grandes sacrificios o grandes holocaustos. Dios lo único que demanda es que le amemos a Él como está escrito y que obedezcamos lo que está escrito y que vivamos lo que está escrito. Bueno, entonces yo acá quiero darle honra y gloria a nuestro Señor Jesucristo por la oportunidad que me da. Estábamos leyendo ayer en Ezequiel. Vamos a leer Ezequiel. Vamos a terminar 2 versículos que nos faltaron ayer y después nos vamos a pasar a Ezequiel 33. Oiga, todo lo vamos a hacer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, estoy leyendo Ezequiel capítulo 3, versículo 19. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Acá es lo que yo quiero comentar ahorita. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste en su pecado, morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. 2 puntos que quiero compartir, hermanos, y es que si el justo es aquel que está luchando por su salvación. Si el justo que está luchando por su salvación se aparta de su justicia, nada de lo que hizo ayer les será tomado en cuenta. Es por eso que nosotros tenemos que vivir en el día a día. Hermanos, no cometamos ese error de que nosotros ya fuimos bautizados, ya creemos en el Señor Jesucristo, ya leemos la Biblia, ya vamos a la iglesia y ya se acabó el problema, ya somos salvos. Miren, nadie se va a salvar por obras, pero la gracia es muy importante. Pero la gracia en la vida de alguien produce obras. La gracia, Dios dice
para que nosotros, dice que ayer leíamos que para que amáramos a nuestros enemigos, para que así fuéramos hijos de nuestro Padre, porque esa es una condición que Él puso, para que podamos ser hijos. O sea, en otras palabras, no es solo con una teoría, ya creo en Cristo, ya aquí, ya allá, pero si tu vida o mi vida no va ligada o acompañada a lo que está escrito, no sirve de nada el conocimiento de que nosotros ya aceptamos a Cristo. Eso no sirve de nada. Cristo lo único que quiere es que nosotros no solo seamos oidores, sino seamos hacedores de su palabra. Esto es lo que nuestro Señor Jesucristo quiere, hermanos. Bueno, entonces dice que si el justo se apartara, ninguna de las cosas que hizo le serán tomadas en cuenta. Ahora el versículo 21. Pero si al justo amonestares para que no peque. Mire, esta es otra de las circunstancias. Aquí se bota aquella teoría de que no, usted no le diga nada a nadie, que sea Dios el que le diga. No, Dios nos está mandando a nosotros. Dios nos ha dejado a nosotros que nosotros unos con otros luchemos por apercibir a los malos, a los justos, o a los que están comenzando en el camino, a los que ya están en el camino y a los que no han entrado. Por eso dice que la palabra es útil para reflexionar, para redarguir, para exhortar, ¿verdad? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto en toda buena obra. Pero cuando habla que la palabra es útil para exhortar, para reprender, para que seamos guiados por ello, entonces no quiere decir de que solo usted lo mande a leerle a alguien algo. No, usted si ya lo leyó, apiádese de su prójimo, de su hermano, de su enemigo, de cualquiera que tenga la par, hermanos. Apiádese, háblele, dígale que tal vez usted está viendo algo en él o en ella que no le agrada a Dios. Usted háblele, usted dígale, hermana, esto y esto siento yo en mi corazón con respecto a usted. O hermano, sí, si él no se apercibe, él morirá por su pecado. Pero usted salvó su responsabilidad y lo dice así. 21, Ezequiel capítulo 3, versículo 21. Pero si al justo, oiga, si al justo amonestares, para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. Él, si usted lo regaña, si usted lo amonesta, si usted lo redarguye, si usted lo reprende, si usted lo exhorta, de la manera que usted lo quiera ver, él, al ver que usted le está hablando, puede hacer de que él entienda, se aparte de lo que está haciendo, y entonces él va a vivir. Ese es el trabajo, que él no sea condenado. Ese es el trabajo que Dios nos ha encomendado, que podamos llevar este evangelio para que las personas sean salvas. Pero él salvó su vida, y usted acá lo dice también, y dice, y tú habrás librado tu alma. O sea que hechor y consentidor, los dos pagan por igual. Acá no es sálvese quien pueda. Si usted tiene la verdad, alumbre. Si usted tiene la luz, póngalo en lo más alto para que los que no miren puedan ver. Esto es lo que Dios quiere. Bueno, esto era lo que quedó pendiente del día de ayer. Vamos a pasar rapidito, hermanos, siempre. Este es parte del tema. Lo voy a leer porque ya lo compartimos, pero voy a leerlo. Dice, lo voy a leer, Ezequiel capítulo 33, vamos a leer del 1 al 9. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un nombre y tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyera el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El atalaya tiene que hacer dos funciones. Una,
luchar para que primero ver si más alguna situación pueda afectar a los hermanos o al mundo o a como Dios le ponga en su corazón. Una atalaya está para ver venir la espada, y cuando uno ve venir el mal, lo que tiene que hacer es tocar trompeta, avisarle al pueblo que viene destrucción, que viene esto, que viene lo otro, como Dios lo ponga o como Dios lo haya dicho en su palabra. Entonces nosotros como atalayas tenemos que apercibir. Si nosotros apercibiendo aquel hombre o aquella mujer no se apercibe, de cierto va a morir. Oiga lo que dice en el 3. Y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta, y avisare al pueblo. Cualquiera que oyere el sonido de la trompeta, y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza, sobre la cabeza de aquel que fue desobediente, no sobre la atalaya, porque la atalaya ya cumplió. El atalaya dijo, vienen, como dicen ahí en el mundo, ¿va? O como decíamos nosotros antes, aguas, ¿va? El golpe avisa. Entonces, cabalmente, va, así es como nosotros hoy en día tendríamos que apercibir, solo que ahora es con el amor de Cristo. Nosotros vamos a hablar la palabra tal como está, por amor a Cristo, por amor a nosotros, por amor a nuestro prójimo. ¿Va? Esto es diferente, porque ahora nosotros no vamos a predicar como Jonás. No, sí, que en 40 días ya y se acabó el problema. No, nosotros vamos a tratar la manera. El apóstol Pablo explicaba algo impresionante y él decía, os rogamos como de parte del Señor, reconciliaos. Esta, mire, era una súplica del apóstol Pablo. Ahora va a ver. Bueno, estoy leyendo rapidito porque vamos a ir con Pablo y esto es impresionante. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió. Su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Esto es muy importante. La palabra de Dios se tiene que predicar tal como está escrita. El que oye y entiende, gloria a Dios, se va a salvar. Y el que oye y no quiere aceptarlo, esto mismo lo va a condenar, porque de la espada está hablando, que la espada es la palabra de Dios. Dice que la palabra es como una espada que penetra hasta lo más profundo. Y así le dijo aquel hombre, si no estoy mal es en Lucas, Marcos, aquel hombre que estaba esperando ver a nuestro Señor Jesucristo y dice que fue guiado por el Espíritu Santo y vio a nuestro Señor Jesucristo cuando fue presentado y le dijo a María, y una espada atravesará tu alma. Es la palabra. La palabra dice que él matará con la espada de su boca. Es la palabra. La palabra de Dios es la que va a matar al impío. La gente no lo quiere ver, pero es Dios el que lo está diciendo. Su palabra es como una espada que penetra hasta lo más profundo, hasta partir los huesos y llega hasta los tuétanos. Mire, es una obra lo que la palabra de Dios. Por eso cuando usted predique la palabra de Dios, aunque aquí no tenga ahorita quien lo esté viendo, es increíble, va a llegar esta palabra donde tenga que llegar. Sí, y la honra y la gloria siempre van a ser para nuestro Dios. Y Dios siempre tiene propósitos cuando envía su palabra. A alguien Dios le va a hablar. Más que suficiente. No porque sea gorrero o adivino. Sí, yo siento que alguien me está... No estoy hablando de eso. Bueno, el versículo 7, el 6. Pero si el atalaya viere venir la espada, y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere la espada hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. Si alguien, la palabra de Dios, lo atraviesa y alguien no le apercibe, este que fue atravesado tal vez llegue al infierno, tal vez sea condenado, pero va a morir por el pecado que está cometiendo. Pero si usted lo sabe, si usted lo mira, si usted sabe que ahí hay algo, como quien dice gato encerrado, vaya y háblele. Así hay un pasaje: si tu hermano pecare contra ti, ve a solas, háblale.
Si no se quiere apercibir, jala a otro hermano y ya por boca de 2 o 3 testigos le hablan. Y si no quisiere, pues ya le hablas a la iglesia. Y si no quisiere, pues ahí ya lo tengan como gentil o publicano. ¿Verdad? Ahí sí ya no hay remedio. Pero la labor nuestra es hablarle al hermano, ir y con él y hablar, al amigo, al vecino, a cualquiera que Dios ponga en nuestro corazón. Vuelvo a repetir, cuánto quisiera uno que sus vecinos le dieran una pequeña brecha, pero salen corriendo, hermanos. Tampoco los vamos a lazar ni los vamos a obligar. Por el momento, estamos esperando cuando Dios nos los ponga ahí para poder llevar esta palabra de misericordia y esta palabra de salvación. Bueno, sigo en el 7. A ti pues, hijo de hombre, a nosotros. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que el impío, para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu alma. Esto es muy importante. ¿Por qué razón? Tenemos que predicar para poder librar nuestra alma. ¿Por qué tenemos que predicar? Por amor a nuestro semejante, por amor a nuestro prójimo, por amor hasta a nuestro enemigo. Tenemos que predicarle a los enemigos, tenemos que orar por ellos, tenemos que hacer una obra, un evangelismo, hermanos. Dios está pidiéndonos a nosotros que hoy, de aquí en adelante, nos levantemos con la palabra de Dios y prediquemos su palabra a los vecinos, a los compañeros de trabajo, a los primos, a los familiares, por donde vayamos, hermanos. Tengamos misericordia, que eso es amar al prójimo. El amar al prójimo no es que usted lo llegue solo a abrazar y a darle abracitos y prójimo, ¿cómo te amo? No. O prójimo, ten esta comida. Pues qué bueno, eso es parte también. Pero la más importante es que usted le lleve la palabra que lo lleve a una reflexión. Como primer punto, tenemos que ser ejemplos, sin necesidad de abrir nuestros labios o nuestra boca, que puedan saber de nosotros que nosotros queremos honrar a nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo más importante, hermanos. Bueno, ahora vamos a pasar a algo que tenemos acá, hermanos, y fíjese que hablando de ese amor verdadero, vamos a llegar a Hechos capítulo 21. Vamos a leer del 10 al 16. Hechos capítulo 21 del 10 al 16. Esto es impresionante, hermanos. ¿Por qué razón? Porque aquí se manifiesta lo que realmente, cuando alguien tiene a Cristo en su corazón, anda buscando cómo poder servirle a nuestro Señor Jesucristo. Cuando alguien tiene a Cristo en su corazón, lo primero que anhela es servirle a nuestro Señor Jesucristo. Mire, y no importa la manera o las formas, alguien tiene una necesidad de querer servirle a nuestro Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo nos da la pauta, hermanos. Nos dice de qué manera tenemos que amar al prójimo, de qué manera tenemos que amar a nuestros enemigos, de qué manera tenemos que amar a nuestros vecinos, de qué manera tenemos que ser un verdadero atalaya. Bueno, vamos a leer, hermanos, y estamos leyendo Hechos capítulo 21, versículo 10 en adelante. Y todo lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y como les dije, estas reflexiones se van a ir llamando, si así le quisiéramos poner un nombre, ¿verdad? Escrito está. ¿Por qué escrito está? Porque siempre leemos lo que está escrito. De ahí sacamos nuestra enseñanza, nuestras creencias, nuestro anhelo de querer vivir conforme lo que está escrito. Entonces, escrito está. Vamos a leer lo que escrito está. Versículo 10.
y permaneciendo nosotros ahí, porque usted ya puede leer todo el capítulo. Yo quiero abreviar porque si no, no me da tiempo. Pero aquí está hablando de que estaban... dice que estaban en Patara. Bueno, usted lea el 21, hermanos. Yo quiero enfocarme en algo que acá es muy importante para esta enseñanza que venimos de la atalaya. Y dice, y permaneciendo nosotros ahí algunos días, porque estaban en el 8, al otro día saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea. Y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas, doncellas que profetizaban. Y permaneciendo nosotros ahí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. Fíjese que aquí estaba el apóstol Pablo y dice que estaban las hijas de Felipe, uno de los que habían escogido como diáconos. Ellas profetizaban, pero aquí sucedió algo. Llega Agabo. Agabo era un profeta en aquellos días, hermanos, que viene y va a hablarle a Pablo, a hablarle a la congregación, a los que están reunidos en la casa de Felipe. Oiga, quien viniendo, otra vez el 10, y permaneciendo nosotros ahí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo. Oiga lo que ese profeta dijo. Es todo lo contrario que hoy pasa, hermanos. Hoy toda la gente se agarra ese cinturón, dice, ¿de quién es este cinturón? Mío. Veo ángeles con unas llaves, que el dueño de este cinturón, Dios, y también veo unas cajas, va a haber mudanza, va a haber esto. Y acá Agabo no andaba payaseando, hermanos. Agabo viene de parte de Dios. Y es difícil, pero real, hermanos. El camino del verdadero evangelio es de sufrimiento. El camino de un verdadero hijo de Dios, leíamos antier en Mateo, de que así persiguieron a los profetas. Dice que si somos vituperados por causa de Cristo, bienaventurados somos. O sea, ya lo vamos a leer porque esto es muy impresionante. Estoy leyendo Hechos capítulo 21. Hechos capítulo 21, versículo 11. Entonces Agabo, un verdadero siervo de Dios, un verdadero profeta, que no va a estar diciendo a la gente, veo llaves, veo mudanza, así dice el Señor, Dios te va a dar el marido que tanto has anhelado, la mujer que tanto quieres, Dios va a restaurar tu hogar. Dios no anda ofreciendo eso, hermanos. Dios anda ofreciendo una cruz, Dios anda ofreciendo su palabra, Dios anda ofreciendo una salvación, Dios anda ofreciendo que allá en la casa de su Padre va a Él a preparar lugar para nosotros, en la casa de su Padre. Eso es, y nosotros tenemos que poner nuestro corazón, nuestra mente y nuestro deseo de querer. Por eso está escrito, si habéis resucitado con Cristo, poned la mira en las cosas de arriba, ya no sobre esta tierra, hermanos. Esto es lo más importante. Pero oiga lo que dice Agabo. Estoy leyendo Hechos 21, 11. Quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo. Oiga, un verdadero profeta, ¿qué es lo que va a hablar? ¿Y quién es el Espíritu Santo y qué consejos da? ¿Y qué es lo que habla el Espíritu Santo? Porque vuelvo a repetir, cualquier charlatán, cualquier payaso se pone profeta. Yo es que soy el profeta del Señor y así dice el Señor. Dios va a bendecir a todos aquellos. Miren, esos son charlatanes. Oiga lo que dice un verdadero profeta. Quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en mano de los gentiles.
Al oír esto, le rogamos nosotros Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. ¿Por qué? Porque el cinto era de Pablo. Y que cuando oyeron al profeta hablar de parte del Espíritu Santo, que iba a ser amarrado Pablo de pies y manos, y iba a ser atacado por los mismos judíos en Jerusalén. Oiga, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Los hermanos se preocuparon porque el profeta habló de parte del Espíritu Santo, y dice que ellos, oiga el 12, al oír le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando? Los hermanos estaban preocupados. ¿Por qué? Porque el varón, el profeta de Dios, dijo que el Espíritu Santo le había dicho que el dueño del cinturón que él tenía en la mano lo iban a entregar a los gentiles, lo iban a amarrar. Entonces vienen los hermanos y le comienzan a rogar a Pablo, y no solo ellos, sino los que estaban en ese lugar, y le dijeron: no vayas, Pablo, no vayas, te van a matar, Pablo, no vayas a predicarle, no les vayas a predicar. Te necesitamos. A cualquiera se hubiera dicho: te necesitamos, siervo de Dios. No vayas con los enemigos. La Biblia dice: amad a vuestros enemigos. Dios ha puesto eso en mi corazón, de estar orando por todos aquellos que un día me hicieron mal. Por las personas que colaboraron para que mi hogar se destruyera, también oro. Y pido a Dios un día poder llevar este evangelio. También pido a Dios por aquellos que mataron también a mis hijos. Y un día poder predicarles de Cristo, hermanos. ¿Por qué razón? Porque Dios no nos ha llamado a nosotros a vengarnos. Dios no nos ha llamado a nosotros a ser vengativos, sino que verdaderamente, y en esto conocemos que somos de Dios, en que amamos a los hermanos, que amamos al prójimo, que amamos a los enemigos. Ayer lo estábamos leyendo: orad por los que os ultrajan, orad por los que os hacen mal, orad por aquellos que os odian, orad por todos aquellos que quieren hacerte daño. Oremos, hermanos, pero no oremos: sí, el Señor les va a pagar. No sea usted vengativo. Quite toda raíz de amargura de su corazón. Si alguno tiene raíz de amargura, no va a entrar al reino de los cielos. No se puede predicar odiando, no se puede. Yo le he rogado a Dios que me quite el odio hacia todas las personas que yo sentía un mal hacia ellos. Sí, ahora vivo en paz. Ahora puedo hablar con la mamá de mis hijos, puedo hablar con cualquier persona. Ya no tengo odio. Bendito sea Dios. Pero acá sucede algo. Vienen los hermanos y le comienzan a decir a Pablo: Pablo, ¿por qué te vas a ir a ese lugar si no te quieren? Son enemigos. Pero el verdadero atalaya va a hablar con los enemigos. Y oiga la respuesta del apóstol Pablo. Pero antes leamos lo que le dijeron los hermanos a Pablo. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantando el corazón? Vuelvo a leer el 21:13. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto. Yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Oiga, perdón, hermanos. Los hermanos estaban llorando, estaban tristes por el apóstol Pablo, hermanos. Estaban tristes porque lo iban a atar, lo iban a entregar a los gentiles, lo podían matar. Pero viene el apóstol Pablo y dice: ¿qué hacéis?
quebrantándome el corazón. ¿Por qué estás llorando? ¿Acaso no saben ustedes que yo estoy dispuesto no solo a que me aten, sino a dar mi vida por causa de Cristo? Pablo no viene jugando al evangelio ni a la iglesita. Pablo un día Dios le tocó el corazón y lo llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y Dios dijo de Pablo, instrumento escogido me es este. Y Dios quiere que si usted ha creído en Cristo, también sea instrumento escogido. Lo hablamos ayer. Hay vasos de honra y vasos de deshonra. Decida usted. Ya no juegue a la iglesita. Decida qué quiere hacer. Arrepiéntase de sus pecados. Apártese de lo malo. Comience a trabajar para Cristo. Esta es la obligación que Dios nos pone, pero es una obligación voluntaria, hermanos. Y oiga lo que pasó con Pablo. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Como no le pudimos persuadir, es que no eran mentiras, no eran solo palabrerías. Pablo quería hacer la obra de Cristo, de a de veras. Y viene y dice los hermanos, oigan el 14, y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, nosotros declaramos. Oiga, no dice eso. Dice, hágase la voluntad del Señor. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Nosotros como hijos de Dios siempre tenemos que poner la voluntad de Dios como primer punto. Sí, no esté usted declarando ni decretando cosas. No, mejor ruéguele a Dios como está escrito. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que lo podía librar. Jesucristo no estaba ahí, yo decreto, yo declaro, yo aquí, yo soy el Hijo de Dios y yo voy a hacer esto. No, Él vino a hacer la voluntad de su Padre, no la de Él. Él vino a hacer la voluntad de su Padre, a tal grado que cuando Él estuvo a punto de que lo prendieran para llevarlo a crucificar, Él le dijo al Padre, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. No, la mía no, Señor. Ten misericordia. Si es tu voluntad, hágase tu voluntad. Cuando Él nos enseñó a orar, también dijo esto, lo enseñó, lo mencionó, que se hiciera la voluntad del Padre, así como en el cielo, que se haga acá en la tierra. Nosotros tenemos momentos difíciles, roguémosle a Dios que se haga su voluntad. Tenemos momentos agradables, también roguémosle a Dios que se siga haciendo su voluntad. ¿Por qué razón? Porque vamos a encontrar paz si estamos en la voluntad de Dios. Esto es muy importante. Y oiga lo que dice. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Después de esos días hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Mnasón de Chipre, discípulo antiguo con quien nos hospedaríamos. Bueno, usted lea el 21, va a ver usted la revuelta que se armó y se va a dar cuenta que verdaderamente Pablo estaba queriendo hacer la voluntad de Dios. Lea todo el 21, todo el 22, nos vamos a pasar al el 22. Oiga, voy a leer 3 versículos del 22 de Hechos. Y le oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Oiga cómo le decían al apóstol Pablo. Aquí ya pasó el problema que le habían profetizado. Aquí le dijeron que el dueño de ese cinturón lo iban a amarrar, lo iban a golpear, lo iban a hacer de todo. Y el Espíritu Santo le había dicho, pero Pablo dijo, yo estoy dispuesto.
por amor a mis enemigos, por amor a mis amigos, por amor a mi familia, por amor a mi prójimo, por amor a todos aquellos que quieran creer en el Evangelio, estoy dispuesto no solo a que me aten, sino a dar mi vida por ellos. No porque Pablo fuera a salvar a alguien, no, pero el Evangelio tenía que haberse dado. ¿Y a qué? ¿Se recuerdan que a Ezequiel le dijo: te mando a una casa dura de cerviz, son de un rostro impedernido, ellos automáticamente parecen escorpiones, pero tú no les tengas miedo? Y eso se está cumpliendo en Pablo, y se va a cumplir en todo aquel que haga la voluntad de Dios, en todo aquel que quiera hablar de lo que está escrito. Siempre van a tener problemas, hermanos. Siempre vamos a tener problemas si hablamos de lo que está escrito. Y oiga lo que dice: y le oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo: quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Le querían matar. A eso es lo que están diciendo: quiten de la tierra, mátenlo. Eso es lo que gritaba la gente, se aglomeró al oír que Pablo estaba dando su conversión, le estaba compartiendo el Evangelio. Vuelvo a repetir, lea ustedes del 20, es impresionante todo lo que aquí pasa. Y dice, bueno, capítulo 20 hasta el 20, ¿qué? Bueno, hasta todos los hechos, hermanos. Todo esto es impresionante porque aquí hay continuación. Y le oyeron hasta esta palabra, entonces alzaron la voz diciendo: quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire. Oiga, ¿cómo es? Es que estaban estos hechos unas fieras. Estos hombres estaban hechos unas fieras. Y oiga lo que dice: y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas, mire, se quitaron sus ropas y comenzaron, ellos lo que querían desaprobar y que supieran que estaban en contra de aquel hombre. ¿Quién era ese hombre? Pablo. ¿Y qué era lo que Pablo quería? Predicar el Evangelio. Un verdadero siervo de Dios, hermanos. Por eso da tristeza que ahora a lo malo le digan bueno, y a lo bueno le digan malo. Sí, vuelvo a repetir, tal vez no tengamos sabiduría en todo, ¿verdad? Porque bendito sea Dios, Dios ha dejado su palabra y la ha dejado de diferentes maneras y de diferentes lugares para que nadie se pueda volver soberbio, porque Dios tampoco quiere que nosotros seamos soberbios. Pero ¿qué le pasa? ¿Qué pensaría usted si yo supiera toda la Biblia? O si yo supiera todos los misterios. Y en primer lugar, si no tengo amor, por gusto, como primer punto. Pero segundo punto, ¿qué pasaría si yo supiera todo? Yo hay muchas cosas que también no entiendo, pero le ruego a Dios y poco a poco Él me va dando esa sabiduría para poder entenderle. Pero imagínense que yo supiera todo, sería un gran soberbio. Por eso Dios ha dejado siervos o ha dejado hermanos que unos puedan compartir una cosa, otros otra y otras otra, pero en todo el nombre de Dios es glorificado. Eso es lo bueno, hermanos, que Dios tiene misericordia de nosotros y Él no quiere que nosotros nos llenemos de esa soberbia. Por eso nos da un poquito a uno, un poquito a otro, pero ya juntos el nombre de Dios es glorificado. Damos honra y gloria a Dios por todo lo que Él permite, porque es para su alabanza y su gloria. Por eso nosotros estamos siendo limitados. Pero al apóstol Pablo, Dios le demostró, Dios le dio. ¿Por qué razón? Porque ya no vivía Pablo, sino que Cristo vivía en Pablo. Por eso el apóstol Pedro tiene que hablar de Pablo y decir, así como nuestro hermano Pablo nos ha hablado en todas sus epístolas, en todas, y ha estado hablando misterios que son bien difíciles de entender. Bueno, sigamos acá. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mire, ellos estaban hechos no sé cómo decirles, pero bueno, endemoniados pues de una u otra manera. ¿Por qué? Porque mire, tiraban tierra todo. Ellos querían manifestar. Aquí sí había una manifestación de aquellas que mataban a las personas. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire,
mandó al tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Ahora viene el tribuno, se los quita a los judíos, los meten a la fortaleza, allá en la fortaleza le van a dar azotes, como también le pasó con aquel otro carcelero, pero ahí él no abrió su boca, solo dejó que lo azotaran. De último dijo que él era romano, ciudadano romano. Ahora sí se defiende, ahora sí dice: yo soy un ciudadano romano. Pero oiga, pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Oiga, primero lo iban a investigar, pero a puros azotazos. Pero viene Pablo y sí saca su credencial y dice: yo soy ciudadano romano. En el otro no abrió su boca. ¿Por qué? Porque había propósito. ¿Y cuál era el propósito? Que el carcelero creyera y fuera salvo él y toda su casa. También había propósito, que vinieran y vieran los presos que ahí estaban, cómo Dios abrió la cárcel. Había propósitos, hermanos. Pero acá viene Pablo y dice: yo soy ciudadano romano. 25. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo: ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo: dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo: sí. Respondió el tribuno: yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo: pero yo lo soy de nacimiento. Aquel compró ser ciudadano. Ahora Pablo nació en el área de Roma, pero de la tribu de Benjamín. No hay que confundir. Respondiendo el tribuno: yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo: pero yo lo soy de nacimiento. Así que luego se apartó de él los que le iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberlo atado. Bueno, acá ya no le dieron azotes, pero vamos a pasarnos al 23:9 en adelante para concluir esta reflexión, hermanos. Y dice en el 9: y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos contendían diciendo: ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Porque él estaba explicando de qué manera Dios le abrió los ojos, de qué manera él iba camino a Damasco y cómo fue su encuentro con Cristo. Ahora, el versículo 10, pero en el 9, el final del 9 dice: que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. ¿Por qué? Porque era tan elocuente lo que Pablo predicaba y que dijeron: no resistamos a Dios, dejémoslo. Si es de Dios, este va a seguir. Así lo dijo también aquel sabio llamado Gamaliel, que también era de esa orden de ellos. El 10: y habiendo grande disensión, el tribuno, oiga, ¿cuál era el temor que tenía el tribuno? Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado. Oiga, un verdadero apóstol iba a ser despedazado. ¿Por qué? Por predicar la verdad. ¿Y cuál verdad? A Cristo. ¿Y cuál Cristo? A este crucificado. Y es por eso que lo querían matar. ¿Por qué causa mataron a nuestro Señor Jesucristo? Por envidia. ¿Y por qué? Porque les hablaba la verdad. Entonces hoy, ¿cuál es el gran problema? Que a los malos son buenos. Es increíble. A lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Y este es el gran problema. Hoy, los apóstoles de hoy los llevan cargados y una gran ola les hacen. Se llenan los estadios, 50,000 personas. ¿Pero para qué? Solo que vayan a escuchar de una prosperidad falsa, de que Dios les dice que le va a mandar su ángel,
que Dios aquí, que Dios allá, que a todos anda bendiciendo, y como que si es agua bendita, están acá, aquellos, llega Chinchilete, reciban, y el Espíritu Santo, y toda la gente cae, y esto y el otro. Bueno, este es el gran problema, que hoy a los malos los llaman buenos. Hoy ya no quieren oír esta verdad. En los postreros días tendrán comezón de oír, pero se apartarán hacia las fábulas. Tendrán solo comezón, pero se apartarán a las fábulas, hermanos. Entonces oiga lo que dice: y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le levantasen a la fortaleza. No, se lo llevaron cargado al apóstol Pablo, se lo llevaron cargado, se lo quitaron en medio de ellos. Estaban como que si eran los monstruos de Tasmania, lo querían rodajear, querían. Oigan lo que dijo el tribuno, hermanos. Tenía temor de que fuera Pablo despedazado. Y esto es increíble, porque los apóstoles de hoy ellos, los que estén bajo su manto, no mueren. Los que estén bajo su manto, aquel tenía 40 miembros, ahora tiene 4,000. El otro tenía 100 y ahora tiene 2,000. Y que ahora no sé quién y que ahora no sé cuánto. Y de eso se ufanan, de eso se mofan, de que aquel ya tiene muchos clientes, muchos servidores. Ahora este ya es un gran líder, pero tuvo que hacer pacto con los apóstoles para que ellos dieran su cobertura, y que ahora con su cobertura aquel ya prospera. Es triste y lamentable, porque acá miramos que un tribuno estaba asustado que a Pablo por poco lo despedazan, y que si no se los quita el tribuno, hubieran despedazado a Pablo. Ya anteriormente lo habían dejado muerto, hermanos. Lo habían dejado muerto, lo sacaron afuera de la ciudad, no lo querían oír. Y ahora, ¿por qué los estadios sí se llenan cuando el apóstol fulano de tal va a predicar? No saca conclusiones. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en estos tiempos, hermanos? ¿Qué está pasando? Ahora, no solo es el tribuno. Se recuerda que Gabo dijo, por obra del Espíritu Santo habló, al dueño de este cinturón lo van a amarrar, lo van a hacer pedacitos. Y viene Pablo, dijo, ¿qué hacéis rompiéndome el corazón? ¿Qué hacéis llorando y rompiéndome el corazón? Yo estoy dispuesto no solo a ser atado, sino que también a dar mi vida por Jesucristo, a morir en Jerusalén. Ese era el gran problema. Si él iba a los gentiles no había problema. El problema es que fuera predicando del nuevo Jesucristo, del nuevo evangelio, del arrepentimiento de pecados, y eso invalidaba según ellos. Porque ahí, si usted va a leer del 20 en adelante, hay un gran problema. Porque ya aquellos andaban diciendo, hasta los discípulos de nuestro Señor Jesucristo estaban diciendo, mira, aquí tenemos un gran problema. Ya todos dicen que tú estás diciendo que la ley de Moisés no sirve. Oiga, cómo llegaron a inventar todo. Y cambio, Pablo nunca dijo que la ley de Moisés no servía. Lo único que dijo es que lo que salvaba era Cristo por la gracia. Pero no por estarse circuncidando su cuerpo iban a ser salvos. Aquí es diferente. Pero oiga lo que pasó. Viene Gabo y habla y profetiza. ¿Qué dice? Así dijo el Espíritu Santo. Lo leo otra vez. En el 10. En el 11. Quien viniendo a vernos tomó el cinto. Aquí está hablando de Gabo. El cinto de Pablo, y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Así lo atarán, así lo agarrarán los judíos, así. Eso dijo el Espíritu Santo a través de Gabo. Oiga, al gran siervo del Señor, al que ya no vivía él, sino que Cristo en él.
Así dijo el Espíritu Santo. ¿Y qué dijo Pablo? Ay, entonces ¿para qué voy a ir a predicarle a mis enemigos si ellos me quieren matar? Pues Pablo estaba dispuesto a morir si era necesario, pero había que hacer la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora está la conclusión. ¿Por qué razón? Porque así dijo el Espíritu Santo. Y así lo hizo Pablo. ¿Y qué es lo que está pasando en estos 3-4 capítulos? Se está manifestando lo que pasó con Pablo esa noche, ese día. Pero aquí sucede algo impresionante, hermanos. Esto me dejó a mí helado. Lo que vamos a leer ahorita está en Hechos capítulo 23, versículo 11. Esto me dejó helado, hermanos. Porque hoy cualquiera se mofa que tiene el Espíritu Santo, que Cristo vive en él, que él es un siervo, que él es un profeta, que él es un pastor, un evangelista, que Dios lo llamó, que su ministerio aquí, su ministerio allá. Pero solo hablan de bienaventuranzas y no hablan de lo que está escrito como primer punto. Y Cristo tampoco le está yendo a sobar la espalda a nadie de los que él ha levantado, sino al contrario, les llega a decir, oiga lo que les va a decir. Hechos capítulo 23. Hechos capítulo 23, versículo 11. Oigan las palabras de nuestro Señor Jesucristo a un verdadero apóstol, a un verdadero siervo. Oiga lo que le dijo. A la noche siguiente se le presentó el Señor. Oiga, ¿quién se le presentó? El Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Dios. El Señor Jesucristo se le presentó a Pablo, estando Pablo preso en la fortaleza de los gentiles. ¿Y qué le dijo? A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, ahorita te saco, no tengas pena, ya pasó el susto. Ahorita no tengas pena, ya te vas a ir conmigo y no tengas pena. Tú eres un siervo del Señor, tú eres un siervo mío y yo a los míos los defiendo porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende y aquí y allá y que nada les pasa. Han malinterpretado los pasajes. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, pero todo depende como dijeron los hermanos en Hechos. Oigan. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Sí, aunque andemos en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Él va a estar con nosotros. No vamos a temer a la oscuridad, no vamos a tener, aunque andemos en valle de sombra y de muerte, no vamos a temer, porque Él ha prometido estar con nosotros. Pero eso no quiere decir que nos deje, que no nos vaya a dejar pasar momentos de aflicción. Yo he tenido que enterrar familiares, he tenido que enterrar hijos, he tenido que pedirle a Dios y pues Él se los ha llevado, ¿ya? Entonces no quiere decir de que nosotros, porque nosotros ahora somos cristianos, todo lo que nosotros oremos se tiene que hacer como nosotros queramos. No. Eso de que Dios tenga en sus planes llevarse a unos hoy, a otros mañana y a otros pasado, eso ya es la soberanía de Dios. Nosotros no tenemos que pensar que porque Dios no nos oyó, Dios no nos quiere. No, hermanos. Aprendamos a oír la voz de Dios y aprendamos que cuando Dios dice algo, así es. Aunque sean momentos difíciles, así dijo el Espíritu Santo, así van a atar a aquel hombre. Pero este hombre era un siervo de Dios, pero el Espíritu Santo habló, cuando llegue a Jerusalén lo van a agarrar y lo van a entregar a los gentiles. Y ya acá viene el centurión y dice, y hubo en el 23:9 de Hechos, y hubo un gran vocerío y levantándose los escribas y la parte de los fariseos contendían diciendo, ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado, por ellos mandó que bajasen soldados y le arrebatasen
de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. Al día siguiente ya está Pablo en la fortaleza, está preso. Pero ahora viene el Señor y se le acerca y le dice: bueno, Pablito, qué bueno que estuviste bien ahí anoche y no tengas pena, aquí todo se va a suavizar. ¿Va? Yo voy a confundir a todos. No, oiga lo que dice nuestro Señor Jesucristo. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Lo que te están haciendo acá no es comparado a lo que te van a hacer en Roma. Allá te van a matar, allá te van a decapitar. Pero es necesario, me es necesario que lleves esta palabra allá. Nomás termines tu situación en Roma, ya vienes conmigo. Yo te recojo, vienes a descansar, ya tengo preparada tu corona, pero te tienes que esforzar. Porque así como la viviste ayer, así como estuviste con ellos, así vas a ir a Roma, así vas a ser testigo, allá vas a naufragar, allá vas a hacer esto, allá va, aquí, para allá. Y, oiga, todo lo que nuestro Señor Jesucristo le dijo a Pablo, hermanos. Cualquiera hoy hubiera dicho, como dicen hoy los falsos: anoche el Señor me habló y me dijo, dile a mi pueblo que yo les voy a regalar esto, que les voy aquí, les voy allá. Yo no entiendo qué clase de espíritu. Bueno, sí lo entiendo, ¿eh? ¿Qué clase de espíritu tienen? Sí lo entiendo. Pero nosotros deberíamos de entender lo más importante. Es lo que está escrito. Termino, hermanos. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Si usted está pasando momentos difíciles, tenga por entendido y siéntase enterado de que si es la voluntad de Dios que nosotros pasemos, y oiga lo que dice Pedro, porque lo vamos a leer, 1 Pedro capítulo 4, versículo 19, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, ¿qué dice? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Así le dijo Dios a Pablo: mira, tú estás padeciendo por la voluntad mía, pero tú tienes que ir, no solo lo que pasaste en Jerusalén, también lo tienes que pasar en Roma. Pero acá es bien importante: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios. Y se recuerda cómo dijeron los hermanos en el Hechos 21:14. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Y ahora, ¿cuál es la voluntad del Señor? Meter a todos en una burbuja, en una cápsula, que no les pase nada. No, acá vamos a tener momentos difíciles. Si por su causa somos vituperados, bienaventurados somos. Y oiga lo que dice: a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Leí Hechos capítulo 23, versículo 11. Ten ánimo. Así como has testificado en Jerusalén, así como te querían matar ahí, no tengas pena. Allá sí te van a matar en Roma, pero es necesario que vayas. ¿Oíste? Y allá después hablamos, te recibo allá en gloria. Es impresionante, hermanos. Pero hoy los disque apóstoles ni siquiera se quieren ensuciar el traje, ¿verdad? Por llevar un evangelio. Pablo todo esto lo pasó por amor a sus enemigos, por amor a los de su sangre, por amor al prójimo, por amor a Cristo, por amor a todo aquel de cual hoy tenemos la dicha de leer su palabra. Por amor, lo que hizo Pablo hasta repercute hasta el día de hoy en mí y en ustedes, porque estamos leyendo que por amor nuestro Señor Jesucristo lo llegó a confortar y le llegó a decir: mijo, no tengas pena, instrumento escogido me eres.
yo te voy a enseñar lo que vas a padecer por causa de mi nombre. No tengas pena, ten ánimo, Pablo, así como pasaste. Perdón. Ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros. Si me pueden ayudar a compartir, ayúdenme para que esta palabra siga corriendo, hermanos. Que la paz de Cristo esté con cada uno de nosotros. Bendiciones. Si Dios permite, nos miramos hasta el lunes o hasta el día que Dios así lo permita. Saludos y bendiciones, mis hermanos.